Haga esto en la misa de Pentecostes o podrás perder todas las gracias que el Espíritu Santo reservó para su familia. Sí, escucha bien. Haga esto en la misa de Pentecostes para no perder las gracias del Espíritu Santo. El Papa León XIV reveló que existen 3 prácticas espirituales poderosas que necesitan ser hechas en ese día sagrado, o los cielos permanecerán cerrados incluso ante sus suplicaciones. Ahora te pregunto, ¿ya has sentido como si rezaste y nada sucediera? ¿Ya has preguntado por qué parece que algunas personas reciben bendiciones, cura, prosperidad, mientras que otras siguen en silencio como si Dios estuviera lejos? ¿Ya has sentado ante el altar en el día de Pentecostes y has salido con el corazón seco, sin respuesta, sin consuelo, sin transformación? ¿Será que tú, sin percibir, estás bloqueando al Espíritu Santo justamente en el único día en que Él desce con más fuerza sobre la iglesia? Tal vez estés pensando que esto es solo más un video en internet, pero no es así. El Papa León XIV dejó claro que el día de Pentecostes es una ventana espiritual abierta por el propio cielo, y muchos católicos están desperdiciando esta oportunidad porque ignoran 3 segredos sagrados. Y si yo te digo que el Papa León XIV, inspirado por el Espíritu Santo, reveló estas 3 prácticas, no en documentos oficiales, sino en encuentros espirituales privados, con testimonias que afirman haber sentido el ambiente cambiar alrededor cuando él hablaba de ellas. Y si yo te digo que estas prácticas no son mágicas, no son superstición, sino claves espirituales, escondidas en las entrelíneas de la tradición de la Iglesia, reveladas ahora para este tiempo para los que realmente desean protección, dirección y renacimiento interior. Estás aquí por un motivo. No es coincidencia que este mensaje llegue a ti. Si estás escuchando esto, es porque el Espíritu Santo quiere actuar en tu vida, en tu casa, en tus hijos, pero necesita que tú colabores. Estas palabras no son para todos, son para aquellos que todavía creen que el Espíritu Santo puede cambiar todo, para aquellos que saben que están en una batalla espiritual silenciosa y quieren levantarse de nuevo. Para ti que sufres con enfermedades espirituales, con hijos distantes, con peleas familiares, con noches sin paz y oraciones sin respuesta. Es tú quien necesitas saber de esto. El Papa León XIV no es un líder común. Desde los primeros días de su pontificado fue reconocido por una sensibilidad espiritual fuera de lo común. Bispos y padres del mundo entero testimonio que él es un hombre tomado por el Espíritu Santo, con visiones, discernimientos, palabras que desarman hasta los corazones más endurecidos. En una ocasión misteriosa, relatada por un monje italiano que participó de una vigilia privada en el Vaticano, el Papa León XIV cayó de los huesos en medio de la chapela y quedó en silencio absoluto por casi 1 hora. Cuando finalmente habló, sus ojos estaban marejados y él dijo: «El Espíritu Santo está cansado de no ser acogido en la propia casa que él construyó. Muchos lo reciben con distracción, sin sed, sin preparación, y por eso pasa sin actuar». Fue en aquella noche que él reveló, con lágrimas y autoridad espiritual, las 3 prácticas que todo católico debe hacer en la misa de Pentecostes, para abrir el cielo sobre su casa, para liberar su alma de amarras invisibles, para atraer milagros y conversiones. Y es eso que te voy a revelar aquí hoy. Pero antes quiero hacer un pedido simple y muy serio. Si crees en el poder del Espíritu Santo, si tienes fe de que Él puede transformar tu casa, tu vida, tu casamiento, tu salud, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete ahora en el canal. Esta simple actitud es un acto público de fe, y hay una promesa espiritual ligada a esto. Todos los que se inscriban y dejen un comentario diciendo «Ven, Espíritu Santo», estarán siendo incluidos en la oración de intercesión especial que el propio Papa León XIV recomendó hacer durante Pentecostes. No adíe, haga eso ahora. Diga en los comentarios «Ven, Espíritu Santo» y prepara tu corazón, porque ahora vas a descubrir lo que sucede cuando un católico común decide vivir Pentecostes, como un verdadero hijo de la promesa. ¿Estás listo? Entonces abran bien los oídos. Porque los misterios espirituales que el Papa León XIV reveló sobre Pentecostes comienzan ahora. Pentecostes no es solo una celebración litúrgica, es el corazón pulsante de la Iglesia. Es cuando el Espíritu Santo viene con poder, convirtiendo a hombres comunes en apóstoles y a mujeres silenciosas en proclamadoras de la fe. Pero lo que la mayoría de los católicos ignora y lo que el Papa León XIV reveló en sus encuentros espirituales antes de asumir el trono de Pedro es que muchos fieles viven Pentecostes como si fuera solo una hermosa recuerdo del pasado y no un mover real de Dios en el presente.
Antes de ser elegido Papa, León XIV ya era conocido por su profunda vida de oración, por los dones místicos que lo acompañaban desde la juventud y por su capacidad de discernir con clareza dónde el Espíritu Santo estaba siendo acogido y dónde él estaba siendo rechazado. En retiros cerrados, donde pocos tenían acceso, él compartía revelaciones espirituales recibidas en adoración silenciosa. Fue en uno de esos momentos, según relatos de seminaristas y sacerdotes próximos, que Papa León XIV, entonces solo un humilde servidor de la Iglesia, escribió 3 prácticas espirituales poderosas que deberían ser hechas por todo católico fiel durante la misa de Pentecostés. Él decía, Pentecostés es como una ventana que el cielo abre una vez por año, pero si no estás preparado, se cierra frente a tus ojos y ni siquiera percibes que la oportunidad ha pasado. Esas palabras no fueron ditas con leveza, fueron entregadas con miedo, como quien carga un secreto celestial. Y él advertía que quien esté espiritualmente distraído en Pentecostés puede dejar pasar gracias que nunca más se repetirán de la misma forma. Desde entonces, bispos y religiosos que participaron de esos momentos comenzaron a divulgar en silencio y con reverencia los enseñamientos de aquel que iba a ser elegido Papa, y todos relataban la misma cosa. Cuando estas 3 prácticas fueron hechas en la misa de Pentecostés, el ambiente espiritual cambiaba, las lágrimas vinieron con facilidad. Las palabras de la homilía parecían tocar las heridas que estaban escondidas hace años. Y más de eso, milagros comenzaron a ocurrir. Familias inconciliadas, enfermedades que regresaron, hijos afastados que regresaron a casa, cuerpos enfermos que reaccionaron a tratamientos, vicios quebrados, pecados confesados con arrepentimiento verdadero. Todo esto en un día. Pentecostés. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un católico que simplemente participa de la misa y otro que la vive como si estuviera en el cenáculo con María y los apóstoles? Según el Papa León XIV, la diferencia está en la preparación interior y en la abertura verdadera al Espíritu. Y estas 3 prácticas que reveló son como llaves espirituales, llamas que abren puertas cerradas dentro de nosotros, llamas que activan bendiciones olvidadas, llamas que despertan dones adormecidos. ¿Y tú? ¿Tienes coraje de tomar estas llaves? ¿Cuántas veces has vivido un Pentecoste y has salido de la iglesia igual que has entrado? ¿Cuántas promesas has escuchado pero nunca has visto cumplirse? ¿Cuántas veces has preguntado por qué mi casa sigue igual, incluso con tanta oración? Tal vez te falte algo. Tal vez Dios esté esperando que acollas al Espíritu Santo de verdad, con la alma limpia, con el corazón disponible, con el espíritu sediento. Y la buena noticia es que todavía hay tiempo. Estás escuchando esto antes de la misa de Pentecostés. Estás elegido para saber de esto ahora. Estás tocado por Dios para escuchar este llamado antes de que se abran las puertas espirituales. Y cuando se abran, sabrás lo que hacer. Ahora que comprendes la gravedad de lo que está en juego y la preciosidad de esta revelación espiritual confiada a pocos, es hora de conocer los misterios. Las 3 prácticas espirituales reveladas por el Papa León XIV y el poder que cargan comienzan ahora. La primera práctica, entrar a la misa con una oferta silenciosa y un propósito de intercesión. ¿Sabías que el Espíritu Santo se mueve con más poder cuando la alma entra en silencio y con intención pura? El Papa León XIV enseñó que muchos católicos van a la misa de Pentecostés como quienes van a un encuentro social, distraídos, ansiosos, impacientes, sin ninguna oferta interior, y por eso, incluso estando presentes, no reciben nada. Si vas al altar sin entrega, vuelves de él con las manos vacías. Papa León XIV, carta espiritual antes del pontificado. Por eso la primera práctica es entrar a la misa con silencio interior y un propósito de intercesión claro. Escoge, antes de salir de casa, una intención espiritual profunda. Puede ser por la conversión de un hijo, por la liberación de alguien de su familia, por su cura interior o incluso por el Espíritu Santo sobre su casa, su casamiento, sus nietos. Pero escoge y lleve esta oferta al altar en silencio, con el corazón recogido. Nada de fofocas en la puerta de la iglesia, nada de mirar el celular. Silencie, recógese, lleve esta cruz invisible en los hombros y diga en el corazón: Espíritu Santo, yo te lo entrego y me abro a tu respuesta. Según el Papa León XIV, quien entra a la misa con un pedido bien definido recibe una respuesta más clara, y quien entra solo para cumplir el ritual sale del mismo modo en que entró. Tú vas a continuar siendo una de esas personas. Segunda práctica:
escuchar la palabra como si fuera para ti y escribir la frase que más te herida o cura. Sí, parece simple, pero esta es una de las prácticas más olvidadas, la escucha verdadera. ¿Cuántas veces escuchaste la palabra de Dios en la misa, pero la pasó por ti como un viento? El Papa León XIV reveló que el Espíritu Santo habla de forma personalizada en la misa de Pentecostes, pero pocos están atentos. Según él, el Espíritu sopra donde quiera, pero la mayoría cierra las ventanas del alma durante la homilía. Por eso la segunda práctica es llevar un pequeño cuaderno o un pedazo de papel y durante las lecturas o la homilía escriba la frase que más te tocó, pero escriba con fe, porque según el Papa, esa frase es como una semilla espiritual y si meditas en ella durante la semana, va a florecer. Puede ser la respuesta que esperabas, puede ser la profecía que Dios escogió para tu casa. Esa práctica transforma la misa en diálogo vivo. No es más el Padre hablando, es Dios respondiéndote. ¿Quieres oír la voz del Espíritu? Entonces para de oír con prisa y escriba con fe. Y si estás pensando, esto es demasiado pequeño para hacer diferencia, recuerda que la brisa de Pentecostes comenzó como un susurro en el cenáculo. Solo quien estaba atento percibió el viento. Tercera práctica, recibir la Eucaristía como renovación del bautismo en el Espíritu. Esta tal vez sea la más profunda. El Papa León XIV explicó que la misa de Pentecostes es una oportunidad única en el año para renovar el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso sucede en el momento más sagrado, Tashiarav, la Eucaristía. Pero pocos se preparan para eso. Él decía, en la misa de Pentecostes el cuerpo de Cristo no viene solo para alimentarse, Él viene para incendiar, pero solo quema lo que está dispuesto a ser consumido. ¿Y cómo te preparas para ese momento? Antes de comunicarse, haz una oración silenciosa pidiendo que el Espíritu Santo venga sobre ti de nuevo. No como un recuerdo, sino como un fuego real que toque su mente, sus emociones, sus heridas, sus miedos, sus pecados, su historia. Comunique diciendo en el corazón, ven Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que tu presencia me transforme por dentro. Esta actitud interior transforma la comunión en un Pentecostés personal. Muchos relatan que al hacer eso sintieron una paz profunda. Otros lloraron sin entender el porqué. Otros sintieron que finalmente fueron liberados de pesos antiguos. ¿Y tú? ¿Vas a dejar esta gracia pasar otra vez? Estas son las 3 prácticas espirituales reveladas por el Papa León XIV para la misa de Pentecostes. Son simples, pero poderosas. Y no están en los libros, están en los corazones de aquellos que verdaderamente quieren ser renovados. Entrar con silencio interior y un propósito espiritual. Escuchar la palabra como respuesta personal y escribir la frase que toca su corazón. Recibir la Eucaristía como renovación. Viva el bautismo en el Espíritu. Y ahora que tú lo sabes, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a ignorar y dejar el Pentecostés pasar como más una misa cualquiera? ¿O vas a vivir esta misa como si fuese el último invito del Espíritu Santo a su alma? Ahora tú sabes. Fue elegida para escuchar algo que la mayoría de los católicos nunca sabrá. Recibiste una revelación directa de las experiencias y orientaciones del Papa León XIV. Un Papa que no habla por sí mismo, sino por lo que el Espíritu Santo sopra en su corazón. En este Pentecostés no vas a la misa como antes. Ahora tú sabes que existe un modo correcto de prepararse. Un modo que abre los cielos y mueve al Espíritu Santo con libertad. ¿Entendiste que la presencia del Espíritu no es automática? No depende solo de la liturgia, ni de la belleza de la música, ni del número de personas en la parroquia. Depende del estado de tu alma. Vamos a recordar, ¿cuántas veces llegaste a la misa con la mente llena, distraída, sin ofrecer nada interiormente? ¿Cuántas veces escuchaste la palabra de Dios sin realmente prestar atención? ¿Cuántas veces, como un gol, sin preparar el corazón, sin pedir al Espíritu Santo para agir en aquel momento? Tal vez ahora tú percibas el motivo de tantas oraciones no respondidas, el motivo de tantos silencios espirituales. No era que Dios no estuviera allí, era tú quien no estaba listo. Pero eso cambia ahora, porque conoces las 3 prácticas. Entendiste que no se trata de fórmulas, sino de disposición interior, reverencia, sed de Dios. Aprendiste cómo vivir la misa de Pentecostés como una explosión de gracia. Y más que eso, te llamaste para vivir Pentecostés como un recomezo. Ahora que el enseñamiento ha sido entregado, es la hora de agir. Papa León XIV nos recuerda.
El Espíritu Santo no visita a quien solo escucha. Él se derrama sobre quien responde con actos concretos. Y es por eso que necesitas decidir ahora. ¿Vas a la misa con una intención clara en el corazón? ¿Vas a recogerte interiormente para escuchar con profundidad? ¿Vas a comunicar pidiendo al Espíritu Santo que renueve su bautismo interior, quemar sus heridas y reacender los dones adormecidos? Si lo haces, prepárate, porque su casa puede cambiar, su hijo puede volver, su salud puede restaurarse, su alma puede ser tocada como nunca antes. Eso no es teoría. Es lo que centenas de fieles relataron al aplicar estas prácticas secretas en años anteriores. Una mujer en Córdoba con 2 hijos en las drogas aplicó estas 3 prácticas por primera vez. En esa semana, el más viejo pidió para volver a casa y buscó ayuda. Ella no había hecho nada diferente. Solo vivió el Pentecostés como el Papa León XIV lo había enseñado. Una señora en Medellín, diagnosticada con depresión severa, escribió en un papel la frase que la tocó durante la homilía. «No te he abandonado», dice el Señor. Ella repitió esa frase todos los días por 7 días. En el 8º se acordó en paz por primera vez en 2 años. Son solo 2 entre muchos testimonios, pero el próximo puede ser suyo. No dubide de eso. Dios responde a los que actúan con fe, no a los que solo asisten videos, sino a los que escuchan y obedecen. Por eso, hoy, en este momento, decida con coraje. En este Pentecostés yo no iré a la misa de cualquier manera. Voy preparada. Voy en espíritu y verdad. Y hazlo con fe porque el Espíritu Santo no falla. Solo espera un corazón dispuesto. Ahora que los misterios han sido revelados, ahora que sabes lo que debes hacer en la misa de Pentecostés para no perder las gracias del Espíritu Santo, te invito. De hecho, un llamado. No para todos, no para los acomodados, sino para aquellos que, incluso cansados, incluso heridos, todavía tienen sed de Dios. Estás lista para ser llena del Espíritu Santo, así que acepta este desafío. El desafío de los 3 días de preparación para Pentecostés. 3 días, 3 compromisos espirituales por día y una promesa. Si lo haces con fe, algo dentro de ti va a cambiar. El desafío funciona así. Durante 3 días antes de la misa de Pentecostés, vas a, primero, rezar diariamente al Espíritu Santo antes de dormir. Pero no solo con palabras decoradas. Te vas a aguantar, cerrar los ojos y decir con el corazón: Espíritu Santo, yo me preparo para recibirte. Limpa mi alma, cura mi casa, prepara mi corazón. Es la oración de la espera, como quien aguarda un hospede celestial. Hazlo con fe. Segundo, escoger una área de tu vida que necesite fuego divino. Puede ser un hijo que se afastó, una enfermedad que no pasa, un casamiento en ruinas, una angustia antigua en el corazón. Vas a anotar eso en un papel y por 3 días vas a cargar ese papel con ti. Cada vez que recuerdes, diga: Espíritu Santo viene sobre eso. Es tu altar invisible. Es el lugar donde el milagro comenzará. Tercero, hacer 3 minutos de silencio todos los días pidiendo una palabra de Dios. Sin celular, sin música, sin distracción. Solo tú y Él. Diga: habla Espíritu Santo, que tu sierva escucha. Y espere con el corazón abierto. Anote lo que viene. Puede ser una imagen, una recuerda, una palabra. Dios habla en la alma de quien silencia al mundo. Son solo 3 días. Pero 3 días que pueden preparar su Pentecoste más profundo. 3 días para limpiar el corazón, calar el ruido, abrir espacio para el fuego. ¿Tienes coraje? ¿Tienes suficiente fe para decir: voy a hacer esto, voy a prepararme como María se preparó? Entonces escriba ahora en los comentarios: yo acepto el desafío de los 3 días. Sí, escriba, porque cuando escribes, confirmas en el cielo. Celas con Dios es un compromiso de fe, y si sientes que este mensaje es para alguien que amas, compártela. No la guardes solo para ti, llévela a quien necesite. Envíala en WhatsApp, posta en los grupos de oración, marca a alguien. Este desafío puede cambiar destinos. Y recuerda, cuando llegue el día de la misa de Pentecostés, no serás la misma. Vivirás durante 3 días de preparación sagrada, y el cielo estará esperando por ti, con las puertas abiertas. Ahora respira profundo, cierra los ojos y ven conmigo. Porque en el próximo y último momento de este video, te conduciré a una oración guiada poderosa, para que ya hoy, ahora mismo, el Espíritu Santo comience a tocar tu corazón. Ahora, respira, cierra los ojos, silencia por dentro. Escuchaste todo lo que necesitabas escuchar.
el Espíritu Santo ya está aquí. Sí, ahí mismo donde estás. Tal vez no lo estés sintiendo, pero ya empezó a tocar tu interior. Fue elegida para escuchar este mensaje y no es casualidad. Dios está mirando a tu alma en este momento. Él vio tu dolor. Él conoce las lágrimas que escondes. Él escuchó aquella oración que hiciste en silencio, cuando nadie más la vio. Y hoy Él te llama. Él quiere hacer morada. Él quiere reacender lo que está apagado, curar lo que fue herido, levantar lo que cayó. Pero para eso necesitas abrir tu corazón. No importa si fallaste ayer, no importa si estás fraca, no importa si sientes que no eres digno. El Espíritu Santo no busca a los perfectos, Él busca a los que tienen sed. Y si sientes esa sed ahora, entonces reza conmigo. Señor Espíritu Santo, me pongo frente a ti como estoy, con mis fraquezas, mis heridas, mis miedos, pero también con mi fe, mi esperanza y mi entrega. Ven sobre mí en este tiempo de Pentecostes. Visita mi casa, toca mi corazón, renueva mi espíritu cansado, enciende en mí el fuego de tu amor. Dame sed de las cosas de alto. Despierta en mí tus dones. Quiero escucharte, quiero seguirte, quiero ser conducido por ti. Espíritu Santo, cura las dolores que nadie ve. Liberta las prisiones que no puedo nombrar. Y haz de mi vida un testimonio vivo de tu poder. Hoy te doy libertad. Haz lo que quieras en mí. Y que en este Pentecostes yo sea incendiado por tu presencia. Amén. Ahora escucha con el corazón. Si esta oración te tocó, si sentiste paz, calor, voluntad de llorar o de empezar de nuevo, no ignores esto. Es el Espíritu Santo. Él ya empezó a actuar. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, si quieres caminar con una comunidad de fe que ora con ti y por ti, entonces inscríbete ahora en este canal. Aquí no estás sola. Oramos por ti. Y el Papa León, con sus revelaciones, es un farol para todos que buscan dirección espiritual en tiempos difíciles. Deja en los comentarios de donde nos estás viendo, diga el nombre de tu ciudad o país, porque sí, vamos a orar por ti, y más. Escribe abajo tu pedido de oración. Todos los que comenten serán incluidos en una intersección especial que vamos a hacer en el día de Pentecostes, pidiendo al Espíritu Santo que visite cada casa, cada dolor, cada corazón. Y recuerda, no estás aquí por acaso, te has llamado, porque Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Ahora levanta los ojos, levanta el corazón y prepárate para vivir el Pentecostes más profundo de tu historia. Ven Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Haga esto en la misa de Pentecostes o podrás perder todas las gracias que el Espíritu Santo reservó para su familia. Sí, escucha bien. Haga esto en la misa de Pentecostes para no perder las gracias del Espíritu Santo. El Papa León XIV reveló que existen 3 prácticas espirituales poderosas que necesitan ser hechas en ese día sagrado, o los cielos permanecerán cerrados incluso ante sus suplicaciones. Ahora te pregunto, ¿ya has sentido como si rezaste y nada sucediera? ¿Ya has preguntado por qué parece que algunas personas reciben bendiciones, cura, prosperidad, mientras que otras siguen en silencio como si Dios estuviera lejos? ¿Ya has sentado ante el altar en el día de Pentecostes y has salido con el corazón seco, sin respuesta, sin consuelo, sin transformación? ¿Será que tú, sin percibir, estás bloqueando al Espíritu Santo justamente en el único día en que Él desce con más fuerza sobre la iglesia? Tal vez estés pensando que esto es solo más un video en internet, pero no es así. El Papa León XIV dejó claro que el día de Pentecostes es una ventana espiritual abierta por el propio cielo, y muchos católicos están desperdiciando esta oportunidad porque ignoran 3 segredos sagrados. Y si yo te digo que el Papa León XIV, inspirado por el Espíritu Santo, reveló estas 3 prácticas, no en documentos oficiales, sino en encuentros espirituales privados, con testimonias que afirman haber sentido el ambiente cambiar alrededor cuando él hablaba de ellas. Y si yo te digo que estas prácticas no son mágicas, no son superstición, sino claves espirituales, escondidas en las entrelíneas de la tradición de la Iglesia, reveladas ahora para este tiempo para los que realmente desean protección, dirección y renacimiento interior. Estás aquí por un motivo. No es coincidencia que este mensaje llegue a ti. Si estás escuchando esto, es porque el Espíritu Santo quiere actuar en tu vida, en tu casa, en tus hijos, pero necesita que tú colabores. Estas palabras no son para todos, son para aquellos que todavía creen que el Espíritu Santo puede cambiar todo,
para aquellos que saben que están en una batalla espiritual silenciosa y quieren levantarse de nuevo, para ti que sufres con enfermedades espirituales, con hijos distantes, con peleas familiares, con noches sin paz y oraciones sin respuesta. Es tú quien necesitas saber de esto. El Papa León XIV no es un líder común. Desde los primeros días de su pontificado fue reconocido por una sensibilidad espiritual fuera de lo común. Bispos y padres del mundo entero testimonio que él es un hombre tomado por el Espíritu Santo, con visiones, discernimientos, palabras que desarman hasta los corazones más endurecidos. En una ocasión misteriosa, relatada por un monje italiano que participó de una vigilia privada en el Vaticano, el Papa León XIV cayó de los huesos en medio de la chapela y quedó en silencio absoluto por casi una hora. Cuando finalmente habló, sus ojos estaban marejados y él dijo: «El Espíritu Santo está cansado de no ser acogido en la propia casa que él construyó. Muchos lo reciben con distracción, sin sed, sin preparación, y por eso pasa sin actuar». Fue en aquella noche que él reveló, con lágrimas y autoridad espiritual, las 3 prácticas que todo católico debe hacer en la misa de Pentecostes, para abrir el cielo sobre su casa, para liberar su alma de amarras invisibles, para atraer milagros y conversiones. Y es eso que te voy a revelar aquí hoy. Pero antes quiero hacer un pedido simple y muy serio. Si crees en el poder del Espíritu Santo, si tienes fe de que Él puede transformar tu casa, tu vida, tu casamiento, tu salud, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete ahora en el canal. Esta simple actitud es un acto público de fe, y hay una promesa espiritual ligada a esto. Todos los que se inscriban y dejen un comentario diciendo «Ven, Espíritu Santo», estarán siendo incluidos en la oración de intercesión especial que el propio Papa León XIV recomendó hacer durante Pentecostes. No adíe, haga eso ahora. Diga en los comentarios «Ven, Espíritu Santo», y prepara tu corazón, porque ahora vas a descubrir lo que sucede cuando un católico común decide vivir Pentecostes, como un verdadero hijo de la promesa. ¿Estás listo? Entonces abran bien los oídos. Porque los misterios espirituales que el Papa León XIV reveló sobre Pentecostes comienzan ahora. Pentecostes no es solo una celebración litúrgica, es el corazón pulsante de la Iglesia. Es cuando el Espíritu Santo viene con poder, convirtiendo a hombres comunes en apóstoles y a mujeres silenciosas en proclamadoras de la fe. Pero lo que la mayoría de los católicos ignora y lo que el Papa León XIV reveló en sus encuentros espirituales antes de asumir el trono de Pedro es que muchos fieles viven Pentecostes como si fuera solo una hermosa recuerdo del pasado y no un mover real de Dios en el presente. Antes de ser elegido Papa, León XIV ya era conocido por su profunda vida de oración, por los dones místicos que lo acompañaban desde la juventud y por su capacidad de discernir con clareza dónde el Espíritu Santo estaba siendo acogido y dónde él estaba siendo rechazado. En retiros cerrados, donde pocos tenían acceso, él compartía revelaciones espirituales recibidas en adoración silenciosa. Fue en uno de esos momentos, según relatos de seminaristas y sacerdotes próximos, que Papa León XIV, entonces solo un humilde servidor de la Iglesia, escribió 3 prácticas espirituales poderosas que deberían ser hechas por todo católico fiel durante la misa de Pentecostes. Él decía, Pentecostes es como una ventana que el cielo abre una vez por año, pero si no estás preparado, se cierra frente a tus ojos y ni siquiera percibes que la oportunidad ha pasado. Esas palabras no fueron ditas con leveza, fueron entregadas con miedo, como quien carga un secreto celestial. Y él advertía que quien esté espiritualmente distraído en Pentecostes puede dejar pasar gracias que nunca más se repetirán de la misma forma. Desde entonces, bispos y religiosos que participaron de esos momentos comenzaron a divulgar en silencio y con reverencia los enseñamientos de aquel que iba a ser elegido papa, y todos relataban la misma cosa. Cuando estas 3 prácticas fueron hechas en la misa de Pentecostes, el ambiente espiritual cambiaba, las lágrimas vinieron con facilidad. Las palabras de la homilía parecían tocar las heridas que estaban escondidas hace años. Y más de eso, milagros comenzaron a ocurrir. Familias inconciliadas, enfermedades que regresaron, hijos afastados que regresaron a casa, cuerpos enfermos que reaccionaron a tratamientos, vicios quebrados, pecados confesados con arrepentimiento verdadero. Todo esto en un día. Pentecostes. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un católico que simplemente participa de la misa y otro que la vive como si estuviera en el cenáculo con María y los apóstoles?
Según el Papa León XIV, la diferencia está en la preparación interior y en la abertura verdadera al espíritu. Y estas tres prácticas que reveló son como llaves espirituales, llamas que abren puertas cerradas dentro de nosotros, llamas que activan bendiciones olvidadas, llamas que despertan dones adormecidos. ¿Y tú? ¿Tienes coraje de tomar estas llaves? ¿Cuántas veces has vivido un Pentecoste y has salido de la iglesia igual que has entrado? ¿Cuántas promesas has escuchado pero nunca has visto cumplirse? ¿Cuántas veces has preguntado por qué mi casa sigue igual, incluso con tanta oración? Tal vez te falte algo. Tal vez Dios esté esperando que acollas al Espíritu Santo de verdad, con la alma limpia, con el corazón disponible, con el espíritu sediento. Y la buena noticia es que todavía hay tiempo. Estás escuchando esto antes de la misa de Pentecostes. Estás elegido para saber de esto ahora. Estás tocado por Dios para escuchar este llamado antes de que se abran las puertas espirituales. Y cuando se abran, sabrás lo que hacer. Ahora que comprendes la gravedad de lo que está en juego y la preciosidad de esta revelación espiritual confiada a pocos, es hora de conocer los misterios. Las tres prácticas espirituales reveladas por el Papa León XIV y el poder que cargan comienzan ahora. La primera práctica, entrar a la misa con una oferta silenciosa y un propósito de intercesión. ¿Sabías que el Espíritu Santo se mueve con más poder cuando la alma entra en silencio y con intención pura? El Papa León XIV enseñó que muchos católicos van a la misa de Pentecostes como quienes van a un encuentro social, distraídos, ansiosos, impacientes, sin ninguna oferta interior. Y por eso, incluso estando presentes, no reciben nada. Si vas al altar sin entrega, vuelves de él con las manos vacías. Papa León XIV, Carta espiritual antes del pontificado. Por eso la primera práctica es entrar a la misa con silencio interior y un propósito de intercesión claro. Escoge, antes de salir de casa, una intención espiritual profunda. Puede ser por la conversión de un hijo, por la liberación de alguien de su familia, por su cura interior o incluso por el Espíritu Santo sobre su casa, su casamiento, sus nietos. Pero escoge y lleve esta oferta al altar en silencio, con el corazón recogido. Nada de fofocas en la puerta de la iglesia, nada de mirar el celular. Silencie, recógese, lleve esta cruz invisible en los hombros y diga en el corazón: Espíritu Santo, yo te lo entrego y me abro a tu respuesta. Según el Papa León XIV, quien entra a la misa con un pedido bien definido recibe una respuesta más clara, y quien entra solo para cumplir el ritual sale del mismo modo en que entró. Tú vas a continuar siendo una de esas personas. Segunda práctica: escuchar la palabra como si fuera para ti y escribir la frase que más te herida o cura. Sí, parece simple, pero esta es una de las prácticas más olvidadas: la escucha verdadera. ¿Cuántas veces escuchaste la palabra de Dios en la misa, pero la pasó por ti como un viento? El Papa León XIV reveló que el Espíritu Santo habla de forma personalizada en la misa de Pentecostes, pero pocos están atentos. Según él, el Espíritu sopra donde quiera, pero la mayoría cierra las ventanas del alma durante la homilía. Por eso la segunda práctica es llevar un pequeño cuaderno o un pedazo de papel y durante las lecturas o la homilía escriba la frase que más te tocó, pero escriba con fe, porque según el Papa esa frase es como una semilla espiritual y si meditas en ella durante la semana, va a florecer. Puede ser la respuesta que esperabas, puede ser la profecía que Dios escogió para tu casa. Esa práctica transforma la misa en diálogo vivo. No es más el Padre hablando, es Dios respondiéndote. ¿Quieres oír la voz del Espíritu? Entonces para de oír con prisa y escriba con fe. Y si estás pensando, esto es demasiado pequeño para hacer diferencia, recuerda que la brisa de Pentecostes comenzó como un susurro en el cenáculo. Solo quien estaba atento percibió el viento. Tercera práctica: recibir la Eucaristía como renovación del bautismo en el Espíritu. Esta tal vez sea la más profunda. El Papa León XIV explicó que la misa de Pentecostes es una oportunidad única en el año para renovar el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso sucede en el momento más sagrado, Tashiarav, la Eucaristía. Pero pocos se preparan para eso. Él decía: en la misa de Pentecostes el cuerpo de Cristo no viene solo para alimentarse, Él viene para incendiar, pero solo quema lo que está dispuesto a ser consumido. ¿Y cómo te preparas para ese momento? Antes de comunicarse, haz una oración silenciosa pidiendo que el Espíritu Santo venga sobre ti de nuevo. No como un recuerdo, sino como un fuego real que toque su mente, sus emociones,
sus heridas, sus miedos, sus pecados, su historia. Común que, diciendo en el corazón, ven Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que tu presencia me transforme por dentro. Esta actitud interior transforma la comunión en un Pentecostés personal. Muchos relatan que al hacer eso sintieron una paz profunda. Otros lloraron sin entender el porqué. Otros sintieron que finalmente fueron liberados de pesos antiguos. ¿Y tú? ¿Vas a dejar esta gracia pasar otra vez? Estas son las 3 prácticas espirituales reveladas por el Papa León XIV para la misa de Pentecostés. Son simples, pero poderosas. Y no están en los libros, están en los corazones de aquellos que verdaderamente quieren ser renovados. Entrar con silencio interior y un propósito espiritual. Escuchar la palabra como respuesta personal y escribir la frase que toca su corazón. Recibir la Eucaristía como renovación. Viva el bautismo en el Espíritu. Y ahora que tú lo sabes, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a ignorar y dejar el Pentecostés pasar como más una misa cualquiera? ¿O vas a vivir esta misa como si fuese el último invito del Espíritu Santo a su alma? Ahora tú sabes. Fue elegida para escuchar algo que la mayoría de los católicos nunca sabrá. Recibiste una revelación directa de las experiencias y orientaciones del Papa León XIV. Un Papa que no habla por sí mismo, seta fem, sino por lo que el Espíritu Santo sopra en su corazón. En este Pentecostés no vas a la misa como antes. Ahora tú sabes que existe un modo correcto de prepararse. Un modo que abre los cielos y mueve al Espíritu Santo con libertad. ¿Entendiste que la presencia del Espíritu no es automática? No depende solo de la liturgia, ni de la belleza de la música, ni del número de personas en la parroquia. Depende del estado de tu alma. Vamos a recordar, ¿cuántas veces llegaste a la misa con la mente llena, distraída, sin ofrecer nada interiormente? ¿Cuántas veces escuchaste la palabra de Dios sin realmente prestar atención? ¿Cuántas veces, como un gol, sin preparar el corazón, sin pedir al Espíritu Santo para agir en aquel momento? Tal vez ahora tú percibas el motivo de tantas oraciones no respondidas, el motivo de tantos silencios espirituales. No era que Dios no estuviera allí, era tú quien no estaba listo. Pero eso cambia ahora, porque conoces las 3 prácticas. Entendiste que no se trata de fórmulas, sino de disposición interior, reverencia, sed de Dios. Aprendiste cómo vivir la misa de Pentecostés como una explosión de gracia. Y más que eso, te llamaste para vivir Pentecostés como un recomezo. Ahora que el enseñamiento ha sido entregado, es la hora de agir. Papa León XIV nos recuerda: el Espíritu Santo no visita a quien solo escucha. Él se derrama sobre quien responde con actos concretos. Y es por eso que necesitas decidir ahora. ¿Vas a la misa con una intención clara en el corazón? ¿Vas a recogerte interiormente para escuchar con profundidad? ¿Vas a comunicar pidiendo al Espíritu Santo que renueve su bautismo interior, quemar sus heridas y reacender los dones adormecidos? Si lo haces, prepárate, porque su casa puede cambiar, su hijo puede volver, su salud puede restaurarse, su alma puede ser tocada como nunca antes. Eso no es teoría, es lo que centenas de fieles relataron al aplicar estas prácticas secretas en años anteriores. Una mujer en Córdoba con 2 hijos en las drogas aplicó estas 3 prácticas por primera vez. En esa semana, el más viejo pidió para volver a casa y buscó ayuda. Ella no había hecho nada diferente. Solo vivió el Pentecostés como el Papa León XIV lo había enseñado. Una señora en Medellín, diagnosticada con depresión severa, escribió en un papel la frase que la tocó durante la homilía: «No te he abandonado», dice el Señor. Ella repitió esa frase todos los días por 7 días. En el 8º se acordó en paz por primera vez en 2 años. Son solo 2 entre muchos testimonios, pero el próximo puede ser suyo. No dubide de eso. Dios responde a los que actúan con fe, no a los que solo asisten videos, sino a los que escuchan y obedecen. Por eso, hoy, en este momento, decida con coraje. En este Pentecostés yo no iré a la misa de cualquier manera. Voy preparada. Voy en espíritu y verdad. Y hazlo con fe porque el Espíritu Santo no falla. Solo espera un corazón dispuesto. Ahora que los misterios han sido revelados, ahora que sabes lo que debes hacer en la misa de Pentecostés para no perder las gracias del Espíritu Santo, te invito. De hecho, un llamado. No para todos, no para los acomodados, sino para aquellos que, incluso cansados, incluso heridos, todavía tienen sed de Dios. Estás lista para ser llena del Espíritu Santo, así que acepta este desafío.
El desafío de los 3 días de preparación para Pentecostes. 3 días, 3 compromisos espirituales por día y una promesa. Si lo haces con fe, algo dentro de ti va a cambiar. El desafío funciona así. Durante 3 días antes de la misa de Pentecostes, vas a, primero, rezar diariamente al Espíritu Santo antes de dormir. Pero no solo con palabras decoradas. Te vas a aguantar, cerrar los ojos y decir con el corazón: Espíritu Santo, yo me preparo para recibirte. Limpa mi alma, cura mi casa, prepara mi corazón. Es la oración de la espera, como quien aguarda un hospede celestial. Hazlo con fe. Segundo, escoger una área de tu vida que necesite fuego divino. Puede ser un hijo que se afastó, una enfermedad que no pasa, un casamiento en ruinas, una angustia antigua en el corazón. Vas a anotar eso en un papel y por 3 días vas a cargar ese papel con ti. Cada vez que recuerdes, diga: Espíritu Santo viene sobre eso. Es tu altar invisible. Es el lugar donde el milagro comenzará. Tercero, hacer 3 minutos de silencio todos los días pidiendo una palabra de Dios. Sin celular, sin música, sin distracción. Solo tú y Él. Diga: habla Espíritu Santo, que tu sierva escucha. Y espere con el corazón abierto. Anote lo que viene. Puede ser una imagen, una recuerda, una palabra. Dios habla en la alma de quien silencia al mundo. Son solo 3 días. Pero 3 días que pueden preparar su Pentecoste más profundo. 3 días para limpiar el corazón, calar el ruido, abrir espacio para el fuego. ¿Tienes coraje? ¿Tienes suficiente fe para decir: voy a hacer esto, voy a prepararme como María se preparó? Entonces escriba ahora en los comentarios: yo acepto el desafío de los 3 días. Sí, escriba, porque cuando escribes, confirmas en el cielo. Celas con Dios es un compromiso de fe, y si sientes que este mensaje es para alguien que amas, compártela. No la guardes solo para ti, llévela a quien necesite. Envíala en WhatsApp, posta en los grupos de oración, marca a alguien. Este desafío puede cambiar destinos. Y recuerda, cuando llegue el día de la misa de Pentecostes, no serás la misma. Vivirás durante 3 días de preparación sagrada, y el cielo estará esperando por ti, con las puertas abiertas. Ahora respira profundo, cierra los ojos y ven conmigo. Porque en el próximo y último momento de este video, te conduciré a una oración guiada poderosa, para que ya hoy, ahora mismo, el Espíritu Santo comience a tocar tu corazón. Ahora, respira, cierra los ojos, silencia por dentro. Escuchaste todo lo que necesitabas escuchar. El Espíritu Santo ya está aquí. Sí, ahí mismo donde estás. Tal vez no lo estés sintiendo, pero ya empezó a tocar tu interior. Fue elegida para escuchar este mensaje y no es casualidad. Dios está mirando a tu alma en este momento. Él vio tu dolor. Él conoce las lágrimas que escondes. Él escuchó aquella oración que hiciste en silencio, cuando nadie más la vio. Y hoy Él te llama. Él quiere hacer morada. Él quiere reacender lo que está apagado, curar lo que fue herido, levantar lo que cayó. Pero para eso necesitas abrir tu corazón. No importa si fallaste ayer, no importa si estás fraca, no importa si sientes que no eres digno. El Espíritu Santo no busca a los perfectos, Él busca a los que tienen sed. Y si sientes esa sed ahora, entonces reza conmigo. Señor Espíritu Santo, me pongo frente a ti como estoy, con mis fraquezas, mis heridas, mis miedos, pero también con mi fe, mi esperanza y mi entrega. Ven sobre mí en este tiempo de Pentecostes. Visita mi casa, toca mi corazón, renueva mi espíritu cansado, enciende en mí el fuego de tu amor. Dame sed de las cosas de alto. Despierta en mí tus dones. Quiero escucharte, quiero seguirte, quiero ser conducido por ti. Espíritu Santo, cura los dolores que nadie ve. Liberta las prisiones que no puedo nombrar, y haz de mi vida un testimonio vivo de tu poder. Hoy te doy libertad. Haz lo que quieras en mí, y que en este Pentecostes yo sea incendiado por tu presencia. Amén. Ahora escucha con el corazón. Si esta oración te tocó, si sentiste paz, calor, voluntad de llorar o de empezar de nuevo, no ignores esto. Es el Espíritu Santo. Él ya empezó a actuar. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, si quieres caminar con una comunidad de fe que ora con ti y por ti, entonces inscríbete ahora en este canal. Aquí no estás sola. Oramos por ti. Y el Papa León, con sus revelaciones,
Es un farol para todos que buscan dirección espiritual en tiempos difíciles. Deja en los comentarios de donde nos estás viendo, diga el nombre de tu ciudad o país, porque sí, vamos a orar por ti. Y más, escribe abajo tu pedido de oración. Todos los que comenten serán incluidos en una intersección especial que vamos a hacer en el día de Pentecostes, pidiendo al Espíritu Santo que visite cada casa, cada dolor, cada corazón. Y recuerda, no estás aquí por acaso. Te has llamado, porque Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Ahora levanta los ojos, levanta el corazón y prepárate para vivir el Pentecostes más profundo de tu historia. Ven, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Haga esto en la misa de Pentecostes o podrás perder todas las gracias que el Espíritu Santo reservó para su familia. Sí, escucha bien. Haga esto en la misa de Pentecostes para no perder las gracias del Espíritu Santo. El Papa León XIV reveló que existen 3 prácticas espirituales poderosas que necesitan ser hechas en ese día sagrado, o los cielos permanecerán cerrados incluso ante sus suplicaciones. Ahora te pregunto, ¿ya has sentido como si rezaste y nada sucediera? ¿Ya has preguntado por qué parece que algunas personas reciben bendiciones, cura, prosperidad, mientras que otras siguen en silencio como si Dios estuviera lejos? ¿Ya has sentado ante el altar en el día de Pentecostes y has salido con el corazón seco, sin respuesta, sin consuelo, sin transformación? ¿Será que tú, sin percibir, estás bloqueando al Espíritu Santo justamente en el único día en que Él dese con más fuerza sobre la iglesia? Tal vez estés pensando que esto es solo más un video en internet, pero no es así. El Papa León XIV dejó claro que el día de Pentecostes es una ventana espiritual abierta por el propio cielo, y muchos católicos están desperdiciando esta oportunidad porque ignoran 3 segredos sagrados. Y si yo te digo que el Papa León XIV, inspirado por el Espíritu Santo, reveló estas 3 prácticas, no en documentos oficiales, sino en encuentros espirituales privados, con testimonias que afirman haber sentido el ambiente cambiar alrededor cuando él hablaba de ellas. Y si yo te digo que estas prácticas no son mágicas, no son superstición, sino claves espirituales, escondidas en las entrelíneas de la tradición de la Iglesia, reveladas ahora para este tiempo para los que realmente desean protección, dirección y renacimiento interior. Estás aquí por un motivo. No es coincidencia que este mensaje llegue a ti. Si estás escuchando esto, es porque el Espíritu Santo quiere actuar en tu vida, en tu casa, en tus hijos, pero necesita que tú colabores. Estas palabras no son para todos, son para aquellos que todavía creen que el Espíritu Santo puede cambiar todo, para aquellos que saben que están en una batalla espiritual silenciosa y quieren levantarse de nuevo, para ti que sufres con enfermedades espirituales, con hijos distantes, con peleas familiares, con noches sin paz y oraciones sin respuesta. Es tú quien necesita saber de esto. El Papa León XIV no es un líder común. Desde los primeros días de su pontificado fue reconocido por una sensibilidad espiritual fuera de lo común. Bispos y padres del mundo entero testimonio que él es un hombre tomado por el Espíritu Santo, con visiones, discernimientos, palabras que desarman hasta los corazones más endurecidos. En una ocasión misteriosa, relatada por un monje italiano que participó de una vigilia privada en el Vaticano, el Papa León XIV cayó de los huesos en medio de la chapela y quedó en silencio absoluto por casi 1 hora. Cuando finalmente habló, sus ojos estaban marejados y él dijo: «El Espíritu Santo está cansado de no ser acogido en la propia casa que él construyó. Muchos lo reciben con distracción, sin sed, sin preparación, y por eso pasa sin actuar». Fue en aquella noche que él reveló, con lágrimas y autoridad espiritual, las 3 prácticas que todo católico debe hacer en la misa de Pentecostes, para abrir el cielo sobre su casa, para liberar su alma de amarras invisibles, para atraer milagros y conversiones. Y es eso que te voy a revelar aquí hoy. Pero antes quiero hacer un pedido simple y muy serio. Si crees en el poder del Espíritu Santo, si tienes fe de que Él puede transformar tu casa, tu vida, tu casamiento, tu salud, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete ahora en el canal. Esta simple actitud es un acto público de fe, y hay una promesa espiritual ligada a esto. Todos los que se inscriban y dejen un comentario diciendo «Ven, Espíritu Santo», estarán siendo incluidos en la oración de intercesión especial que el propio Papa León XIV recomendó hacer durante Pentecostes. No adíe, haga eso ahora. Diga en los comentarios «Ven, Espíritu Santo» y prepara tu corazón.
porque ahora vas a descubrir lo que sucede cuando un católico común decide vivir Pentecostes, como un verdadero hijo de la promesa. ¿Estás listo? Entonces abran bien los oídos. Porque los misterios espirituales que el Papa León XIV reveló sobre Pentecostes comienzan ahora. Pentecostes no es solo una celebración litúrgica, es el corazón pulsante de la Iglesia. Es cuando el Espíritu Santo viene con poder, convirtiendo a hombres comunes en apóstoles y a mujeres silenciosas en proclamadoras de la fe. Pero lo que la mayoría de los católicos ignora y lo que el Papa León XIV reveló en sus encuentros espirituales antes de asumir el trono de Pedro es que muchos fieles viven Pentecostes como si fuera solo una hermosa recuerdo del pasado y no un mover real de Dios en el presente. Antes de ser elegido Papa, León XIV ya era conocido por su profunda vida de oración, por los dones místicos que lo acompañaban desde la juventud y por su capacidad de discernir con clareza dónde el Espíritu Santo estaba siendo acogido y dónde él estaba siendo rechazado. En retiros cerrados, donde pocos tenían acceso, él compartía revelaciones espirituales recibidas en adoración silenciosa. Fue en uno de esos momentos, según relatos de seminaristas y sacerdotes próximos, que Papa León XIV, entonces solo un humilde servidor de la Iglesia, escribió 3 prácticas espirituales poderosas que deberían ser hechas por todo católico fiel durante la misa de Pentecostes. Él decía, Pentecostes es como una ventana que el cielo abre una vez por año, pero si no estás preparado, se cierra frente a tus ojos y ni siquiera percibes que la oportunidad ha pasado. Esas palabras no fueron ditas con leveza, fueron entregadas con miedo, como quien carga un secreto celestial. Y él advertía que quien esté espiritualmente distraído en Pentecostes puede dejar pasar gracias que nunca más se repetirán de la misma forma. Desde entonces, bispos y religiosos que participaron de esos momentos comenzaron a divulgar en silencio y con reverencia los enseñamientos de aquel que iba a ser elegido papa, y todos relataban la misma cosa. Cuando estas 3 prácticas fueron hechas en la misa de Pentecostes, el ambiente espiritual cambiaba, las lágrimas vinieron con facilidad. Las palabras de la homilía parecían tocar las heridas que estaban escondidas hace años. Y más de eso, milagros comenzaron a ocurrir. Familias inconciliadas, enfermedades que regresaron, hijos afastados que regresaron a casa, cuerpos enfermos que reaccionaron a tratamientos, vicios quebrados, pecados confesados con arrepentimiento verdadero. Todo esto en un día. Pentecostes. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un católico que simplemente participa de la misa y otro que la vive como si estuviera en el cenáculo con María y los apóstoles? Según el Papa León XIV, la diferencia está en la preparación interior y en la abertura verdadera al Espíritu. Y estas 3 prácticas que reveló son como llaves espirituales, llamas que abren puertas cerradas dentro de nosotros, llamas que activan bendiciones olvidadas, llamas que despertan dones adormecidos. ¿Y tú? ¿Tienes coraje de tomar estas llaves? ¿Cuántas veces has vivido un Pentecoste y has salido de la iglesia igual que has entrado? ¿Cuántas promesas has escuchado pero nunca has visto cumplirse? ¿Cuántas veces has preguntado por qué mi casa sigue igual, incluso con tanta oración? Tal vez te falte algo. Tal vez Dios esté esperando que acollas al Espíritu Santo de verdad, con la alma limpia, con el corazón disponible, con el espíritu sediento. Y la buena noticia es que todavía hay tiempo. Estás escuchando esto antes de la misa de Pentecostes. Estás elegido para saber de esto ahora. Estás tocado por Dios para escuchar este llamado antes de que se abran las puertas espirituales. Y cuando se abran, sabrás lo que hacer. Ahora que comprendes la gravedad de lo que está en juego y la preciosidad de esta revelación espiritual confiada a pocos, es hora de conocer los misterios. Las 3 prácticas espirituales reveladas por el Papa León XIV y el poder que cargan comienzan ahora. La primera práctica, entrar a la misa con una oferta silenciosa y un propósito de intercesión. ¿Sabías que el Espíritu Santo se mueve con más poder cuando la alma entra en silencio y con intención pura? El Papa León XIV enseñó que muchos católicos van a la misa de Pentecostes como quienes van a un encuentro social, distraídos, ansiosos, impacientes, sin ninguna oferta interior, y por eso, incluso estando presentes, no reciben nada. Si vas al altar sin entrega, vuelves de él con las manos vacías. Papa León XIV, carta espiritual antes del pontificado. Por eso la primera práctica es entrar a la misa con silencio interior y un propósito de intercesión claro. Escoge, antes de salir de casa, una intención espiritual profunda.
Puede ser por la conversión de un hijo, por la liberación de alguien de su familia, por su cura interior o incluso por el Espíritu Santo sobre su casa, su casamiento, sus nietos. Pero escoge y lleve esta oferta al altar en silencio, con el corazón recogido. Nada de fofocas en la puerta de la iglesia, nada de mirar el celular. Silencie, recógese, lleve esta cruz invisible en los hombros y diga en el corazón: Espíritu Santo, yo te lo entrego y me abro a tu respuesta. Según el Papa León XIV, quien entra a la misa con un pedido bien definido recibe una respuesta más clara, y quien entra solo para cumplir el ritual sale del mismo modo en que entró. Tú vas a continuar siendo una de esas personas. Segunda práctica: escuchar la palabra como si fuera para ti y escribir la frase que más te herida o cura. Sí, parece simple, pero esta es una de las prácticas más olvidadas: la escucha verdadera. ¿Cuántas veces escuchaste la palabra de Dios en la misa, pero la pasó por ti como un viento? El Papa León XIV reveló que el Espíritu Santo habla de forma personalizada en la misa de Pentecostes, pero pocos están atentos. Según él, el Espíritu sopra donde quiera, pero la mayoría cierra las ventanas del alma durante la homilía. Por eso la segunda práctica es llevar un pequeño cuaderno o un pedazo de papel y durante las lecturas o la homilía escriba la frase que más te tocó, pero escriba con fe, porque según el Papa, esa frase es como una semilla espiritual y si meditas en ella durante la semana, va a florecer. Puede ser la respuesta que esperabas, puede ser la profecía que Dios escogió para tu casa. Esa práctica transforma la misa en diálogo vivo. No es más el Padre hablando, es Dios respondiéndote. ¿Quieres oír la voz del Espíritu? Entonces para de oír con prisa y escriba con fe. Y si estás pensando, esto es demasiado pequeño para hacer diferencia, recuerda que la brisa de Pentecostes comenzó como un susurro en el cenáculo. Solo quien estaba atento percibió el viento. Tercera práctica: recibir la Eucaristía como renovación del bautismo en el Espíritu. Esta tal vez sea la más profunda. El Papa León XIV explicó que la misa de Pentecostes es una oportunidad única en el año para renovar el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso sucede en el momento más sagrado, Tashiarav, la Eucaristía. Pero pocos se preparan para eso. Él decía: en la misa de Pentecostes el cuerpo de Cristo no viene solo para alimentarse, Él viene para incendiar, pero solo quema lo que está dispuesto a ser consumido. ¿Y cómo te preparas para ese momento? Antes de comunicarse, haz una oración silenciosa pidiendo que el Espíritu Santo venga sobre ti de nuevo. No como un recuerdo, sino como un fuego real que toque su mente, sus emociones, sus heridas, sus miedos, sus pecados, su historia. Común que, diciendo en el corazón: ven Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que tu presencia me transforme por dentro. Esta actitud interior transforma la comunión en un Pentecostes personal. Muchos relatan que al hacer eso sintieron una paz profunda, otros lloraron sin entender el porqué, otros sintieron que finalmente fueron liberados de pesos antiguos. ¿Y tú? ¿Vas a dejar esta gracia pasar otra vez? Estas son las 3 prácticas espirituales reveladas por el Papa León XIV para la misa de Pentecostes. Son simples, pero poderosas, y no están en los libros, están en los corazones de aquellos que verdaderamente quieren ser renovados. Entrar con silencio interior y un propósito espiritual, escuchar la palabra como respuesta personal y escribir la frase que toca su corazón. Recibir la Eucaristía como renovación. Viva el bautismo en el Espíritu. Y ahora que tú lo sabes, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a ignorar y dejar el Pentecostes pasar como más una misa cualquiera? ¿O vas a vivir esta misa como si fuese el último invito del Espíritu Santo a su alma? Ahora tú sabes. Fue elegida para escuchar algo que la mayoría de los católicos nunca sabrá. Recibiste una revelación directa de las experiencias y orientaciones del Papa León XIV. Un Papa que no habla por sí mismo, sino por lo que el Espíritu Santo sopra en su corazón. En este Pentecostes no vas a la misa como antes. Ahora tú sabes que existe un modo correcto de prepararse. Un modo que abre los cielos y mueve al Espíritu Santo con libertad. ¿Entendiste que la presencia del Espíritu no es automática? No depende solo de la liturgia, ni de la belleza de la música, ni del número de personas en la parroquia. Depende del estado de tu alma. Vamos a recordar. ¿Cuántas veces llegaste a la misa con la mente llena, distraída, sin ofrecer nada interiormente? ¿Cuántas veces escuchaste la palabra de Dios sin realmente prestar atención? ¿Cuántas veces, como un gol,
sin preparar el corazón, sin pedir al Espíritu Santo para agir en aquel momento. Tal vez ahora tú percibas el motivo de tantas oraciones no respondidas, el motivo de tantos silencios espirituales. No era que Dios no estuviera allí, era tú quien no estaba listo. Pero eso cambia ahora, porque conoces las 3 prácticas. Entendiste que no se trata de fórmulas, sino de disposición interior, reverencia, sed de Dios. Aprendiste cómo vivir la misa de Pentecostes como una explosión de gracia. Y más que eso, te llamaste para vivir Pentecostes como un recomezo. Ahora que el enseñamiento ha sido entregado, es la hora de agir. Papá León XIV nos recuerda: el Espíritu Santo no visita a quien solo escucha. Él se derrama sobre quien responde con actos concretos. Y es por eso que necesitas decidir ahora. ¿Vas a la misa con una intención clara en el corazón? ¿Vas a recogerte interiormente para escuchar con profundidad? ¿Vas a comunicar pidiendo al Espíritu Santo que renueve su bautismo interior, quemar sus heridas y reacender los dones adormecidos? Si lo haces, prepárate, porque su casa puede cambiar, su hijo puede volver, su salud puede restaurarse, su alma puede ser tocada como nunca antes. Eso no es teoría. Es lo que centenas de fieles relataron al aplicar estas prácticas secretas en años anteriores. Una mujer en Córdoba con 2 hijos en las drogas aplicó estas 3 prácticas por primera vez. En esa semana, el más viejo pidió para volver a casa y buscó ayuda. Ella no había hecho nada diferente. Solo vivió el Pentecostes como el Papa León XIV lo había enseñado. Una señora en Medellín, diagnosticada con depresión severa, escribió en un papel la frase que la tocó durante la homilía: «No te he abandonado», dice el Señor. Ella repitió esa frase todos los días por 7 días. En el 8º se acordó en paz por primera vez en 2 años. Son solo 2 entre muchos testimonios, pero el próximo puede ser suyo. No dubide de eso. Dios responde a los que actúan con fe, no a los que solo asisten videos, sino a los que escuchan y obedecen. Por eso, hoy, en este momento, decida con coraje. En este Pentecostes yo no iré a la misa de cualquier manera. Voy preparada. Voy en espíritu y verdad. Y hazlo con fe porque el Espíritu Santo no falla. Solo espera un corazón dispuesto. Ahora que los misterios han sido revelados, ahora que sabes lo que debes hacer en la misa de Pentecostes para no perder las gracias del Espíritu Santo, te invito. De hecho, un llamado. No para todos, no para los acomodados, sino para aquellos que, incluso cansados, incluso heridos, todavía tienen sed de Dios. Estás lista para ser llena del Espíritu Santo, así que acepta este desafío. El desafío de los 3 días de preparación para Pentecostes. 3 días, 3 compromisos espirituales por día y una promesa. Si lo haces con fe, algo dentro de ti va a cambiar. El desafío funciona así. Durante 3 días antes de la misa de Pentecostes, vas a, primero, rezar diariamente al Espíritu Santo antes de dormir. Pero no solo con palabras decoradas. Te vas a aguantar, cerrar los ojos y decir con el corazón: Espíritu Santo, yo me preparo para recibirte. Limpa mi alma, cura mi casa, prepara mi corazón. Es la oración de la espera, como quien aguarda un hospede celestial. Hazlo con fe. Segundo, escoger una área de tu vida que necesite fuego divino. Puede ser un hijo que se afastó, una enfermedad que no pasa, un casamiento en ruinas, una angustia antigua en el corazón. Vas a anotar eso en un papel y por 3 días vas a cargar ese papel con ti. Cada vez que recuerdes, diga: Espíritu Santo viene sobre eso. Es tu altar invisible. Es el lugar donde el milagro comenzará. Tercero, hacer 3 minutos de silencio todos los días pidiendo una palabra de Dios. Sin celular, sin música, sin distracción. Solo tú y Él. Diga: habla Espíritu Santo, que tu sierva escucha. Y espere con el corazón abierto. Anote lo que viene. Puede ser una imagen, una recuerda, una palabra. Dios habla en la alma de quien silencia al mundo. Son solo 3 días. Pero 3 días que pueden preparar su Pentecoste más profundo. 3 días para limpiar el corazón, calar el ruido, abrir espacio para el fuego. ¿Tienes coraje? ¿Tienes suficiente fe para decir: voy a hacer esto, voy a prepararme como María se preparó? Entonces escriba ahora en los comentarios: yo acepto el desafío de los 3 días. Sí, escriba, porque cuando escribes, confirmas en el cielo. Celas con Dios es un compromiso de fe, y si sientes que este mensaje es para alguien que amas, compártela. No la guardes solo para ti, llévela a quien necesite.
Envíala en WhatsApp, posta en los grupos de oración, marca a alguien. Este desafío puede cambiar destinos. Y recuerda, cuando llegue el día de la misa de Pentecostes, no serás la misma. Vivirás durante 3 días de preparación sagrada, y el cielo estará esperando por ti, con las puertas abiertas. Ahora respira profundo, cierra los ojos y ven conmigo. Porque en el próximo y último momento de este video, te conduciré a una oración guiada poderosa, para que ya hoy, ahora mismo, el Espíritu Santo comience a tocar tu corazón. Ahora, respira, cierra los ojos, silencia por dentro. Escuchaste todo lo que necesitabas escuchar. El Espíritu Santo ya está aquí. Sí, ahí mismo donde estás. Tal vez no lo estés sintiendo, pero ya empezó a tocar tu interior. Fue elegida para escuchar este mensaje y no es casualidad. Dios está mirando a tu alma en este momento. Él vio tu dolor. Él conoce las lágrimas que escondes. Él escuchó aquella oración que hiciste en silencio, cuando nadie más la vio. Y hoy Él te llama. Él quiere hacer morada. Él quiere reacender lo que está apagado, curar lo que fue herido, levantar lo que cayó. Pero para eso necesitas abrir tu corazón. No importa si fallaste ayer, no importa si estás fraca, no importa si sientes que no eres digno. El Espíritu Santo no busca a los perfectos, Él busca a los que tienen sed. Y si sientes esa sed ahora, entonces reza conmigo. Señor Espíritu Santo, me pongo frente a ti como estoy, con mis fraquezas, mis heridas, mis miedos, pero también con mi fe, mi esperanza y mi entrega. Ven sobre mí en este tiempo de Pentecostes. Visita mi casa, toca mi corazón, renueva mi espíritu cansado, enciende en mí el fuego de tu amor. Dame sed de las cosas de alto. Despierta en mí tus dones. Quiero escucharte, quiero seguirte, quiero ser conducido por ti. Espíritu Santo, cura los dolores que nadie ve. Liberta las prisiones que no puedo nombrar. Y haz de mi vida un testimonio vivo de tu poder. Hoy te doy libertad. Haz lo que quieras en mí. Y que en este Pentecostes yo sea incendiado por tu presencia. Amén. Ahora escucha con el corazón. Si esta oración te tocó, si sentiste paz, calor, voluntad de llorar o de empezar de nuevo, no ignores esto. Es el Espíritu Santo. Él ya empezó a actuar. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, si quieres caminar con una comunidad de fe que ora con ti y por ti, entonces inscríbete ahora en este canal. Aquí no estás sola. Oramos por ti. Y el Papa León, con sus revelaciones, es un farol para todos que buscan dirección espiritual en tiempos difíciles. Deja en los comentarios de donde nos estás viendo, diga el nombre de tu ciudad o país, porque sí, vamos a orar por ti. Y más, escribe abajo tu pedido de oración. Todos los que comenten serán incluidos en una intersección especial que vamos a hacer en el día de Pentecostes, pidiendo al Espíritu Santo que visite cada casa, cada dolor, cada corazón. Y recuerda, no estás aquí por acaso, te has llamado, porque Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Ahora levanta los ojos, levanta el corazón y prepárate para vivir el Pentecostes más profundo de tu historia. Ven Espíritu Santo, ven sobre nosotros.